Muy buenas a todos. Capítulo número 13+1. Estamos en el capítulo 14 de Financial Talks ESP. Madre mía, hemos tenido ahí un pequeño descanso de 2 semanas, pero venimos con más fuerza que nunca. Pero el mercadito está rojo que te cojo, ¿eh? Madre mía, está rojo, rojo, rojo. La guerra, nuestro amigo Trump, como siempre, un día de estos le vamos a tener que invitar para que esté con nosotros, porque es que no hacemos más que hablar de él. No sé si bien o mal, pero siempre hablamos de él. Los que siempre que pueden están con nosotros son los otros 3 grandes mosqueteros de este grupo, empezando con nuestro gran amigo David Bonachea. David, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Mercado rojo, rojo, rojo. Hay gente que está asustada, hay gente que está vendiendo. Yo estoy muy contento de poder comprar a estos precios. Así que hay que darle las gracias desde aquí a Trump, pero que tampoco se pase, que se calme un poquito ya. Ahí estamos, ¿ves? Yo lo estoy viendo todo rojo y él sigue con su fondo verde. Desde luego, este hombre, ¿cómo se nota que entre el póker y su empresa india, cómo se nota que está montando el dólar? Positivismo ante todo, tío. Ahí estamos. Hay otro gran positivo, otro gran hombre que tenemos entre nosotros, es nuestro profesor favorito, Miquel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, encantado de estar aquí un día más. Y nada, a la audiencia le animo a que se quede hoy con nosotros, sobre todo si están nerviosos e inquietos con la que está cayendo. Creo que hoy va a ser un podcast que va a aportar un poco de serenidad y para saber un poco cómo actuar en este tipo de ocasiones, creo que a la gente le puede venir bien. Es increíble, este hombre semana a semana cada día está más guapo, cada día está más arreglado. Dentro de poco va a ser portada de Calvin Klein, ¿eh? Como si así, es alucinante, es alucinante. El que ya no sé si debería ser portada de Calvin Klein o aún más al otro lado del charco, nuestro nuevo creyente en los bonos favorito, Ian Blugerman, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Y bueno, ya me acuerdo que la última vez que habíamos estado acá habíamos hablado de que podía empezar la guerra en Medio Oriente y justo empezó 2 días después. Así que no quiero decir que tenía la lámpara ahí para afrontar el futuro, pero adiviné. Bueno, ya nos diré los números de la lotería porque no nos vendría mal a ninguno de nosotros, tanto los que estamos aquí como nuestros queridos oyentes o videntes o lo que sea, los que estáis ahí siempre escuchándonos, que muchas gracias como siempre por estar ahí. Pues es que no hay otra, es que estamos en guerra, Irán se está llevando mal con Estados Unidos, con Israel y bueno, y otras derivadas que tenemos por ahí de por medio, pero bueno, finalmente el conflicto escaló, se cerró el estrecho de Hormuz. Asesinaron al mandamás, ahora parece que también al segundo, hay un vacío de poder que no saben qué hacer, se ha intentado llegar a un acuerdo de paz, pero no salió las cosas, están las cosas muy extrañas. Con el propio estrecho de Hormuz, pues el petróleo está disparadísimo, ya lo podemos ver. Todo lo que es relacionado con ello, energéticas principalmente y algunas empresas de servicios, pues se han beneficiado, pero todo lo demás, salvo Bitcoin y hasta el día de hoy, que también ha estado subiendo, pues todo lo demás ha estado bastante regular. La verdad es que no se ve por lo menos una visión a corto plazo que se vaya a cerrar el estrecho. O sea, perdón, que se vaya a abrir. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro experto geopolítico que seguro que nos va a ayudar un poco más. Así que, Ian, por favor, expláyate a gusto. Buenas, ¿cómo andan? Mira, básicamente lo que está pasando es que Irán quiere tener una bomba atómica y eso es totalmente inaceptable para cualquier país en Medio Oriente y especialmente para Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita y todos los que son, digamos, la contra Medio Oriente de Irán. Y bueno, básicamente por eso es que empieza esta guerra, ya que Irán tiene 60%, el uranio enriquecido a 60% para hacer entre 9 y 11 bombas. Si ese uranio enriquecido llega a 90%, pueden hacer entre 9 y 11 bombas nucleares. Esa es la razón por la que hay guerra. Se trató de hacer una negociación para que Irán entregue el uranio enriquecido y no haya guerra, pero Irán no cedió y por eso es que básicamente está pasando lo que está pasando. Y durante estos días, básicamente lo que lograron Estados Unidos e Israel fue descabezar a Irán, ¿sí? Mataron tanto al Ali Khamenei, que es el ayatolá, era el ayatolá, ahora el hijo es el nuevo ayatolá,
y descabezaron, también mataron a todos los generales más importantes, al ministro de Defensa, de Inteligencia, a todos. Y después también estuvieron destruyendo toda la gran parte de las capacidades de tirar misiles de Irán, destruyeron las defensas aéreas. Básicamente es una victoria total la que están haciendo en Irán, pero mientras Irán mantenga la posibilidad de seguir lanzando misiles y drones, el gran problema es que el estrecho de Hormuz no se va a abrir. Por otro lado, acá pueden ir viendo un poco este PDF que armé para ir explicando, pero bueno, tiene 7 páginas. Si quieren, después les podemos dejar un link en YouTube para que lo puedan ver. Es hasta el Que dejen 17 en los del 13. comentarios. Sí. Y bueno, vamos a ir a qué hizo Irán, cómo respondió Irán. A ver, acá está. Básicamente la estrategia de Irán fue cerrar el estrecho de Hormuz para que suban los precios de gas, petróleos y fertilizantes, atacar objetivos petroleros y militares y civiles de todos los países del Golfo Pérsico, más Israel, y también atacó a Turquía, Uzbekistán no, perdón, dame un segundo, es Azerbaiyán y Chipre. En Chipre atacó bases de la OTAN, partes de UK, bases de UK. Acá podemos ver básicamente un poco de todos los países que atacó: Israel, Irak, Qatar, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Bahrein, Oman, Siria, Chipre, Turquía. Y básicamente terminó cerrando el estrecho de Hormuz. Atacando 16 buques mercantes hasta el 17 del 3, y hay 3.000 barcos varados ahí en el estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son las posibles escaladas que pase en la guerra? Bueno, básicamente esta ya está pasando. Israel está empezando una guerra terrestre con Hezbollah en el Líbano, que Hezbollah es el proxy de Irán, es el grupo terrorista más grande del mundo. Tiene alrededor de 90.000, 100.000 militares formados por Irán. Otra cosa que puede ser muy grave, que escalaría mucho conflicto, es que los hutíes, que es un proxy de Irán-Yemen, cierren el estrecho de Bab el-Mandeb, como habían hecho el año pasado, y ahí tendrías 2 estrechos cerrados, y básicamente harías que todos los barcos sí o sí tengan que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, que es por Sudáfrica, por donde pasaban los portugueses hace cientos de años. Después, básicamente, esta es otra cosa que puede pasar. De hecho, ya pasó esta noche. Atacaron infraestructura petrolera en Irán, pero no atacaron infraestructura petrolera en Kar, que es la isla donde sale el 90% de petróleo de Irán. ¿Qué puede llegar a pasar? De lo que se está hablando mucho: un desembarco anfibio en la isla de Kar y las costas de Irán para poder abrir el estrecho de Hormuz. Después también lo que está pasando es que están empezando a haber protestas en algunos países árabes aliados a Estados Unidos, como por ejemplo Bahrein, que tiene mucha población chiita, que creo que la chiita es la que es la mayoría de lo que hay en Irán, y los suní, que son los que están en el poder, que es un 10% nada más de Bahrein. Digamos, están teniendo algunos problemas por ahí. Y después también algo que está pasando es que hay amenazas de que podrían haber futuros ataques terroristas alrededor del mundo con células durmientes del régimen iraní. Y les voy a compartir un poco el mapa para que vean un poco lo que estaba diciendo yo, pero con un mapa.
de toda la región. Y básicamente Irán está acá. Este es el estrecho de Hormuz. Este es el estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes están por acá. Y es muy fácil poder cerrar este estrecho. Acá está en Egipto el paso donde pasan todos los barcos, el canal por donde pasan todos los barcos que vienen de tanto petroleros y comerciantes desde Asia como desde el Golfo Pérsico para Europa. Y básicamente también lo que está pasando es que es por culpa de que cierren eso, lo más probable es que tengan que alargar todo el viaje bordeando África para llegar a Europa, lo que va a hacer que cueste muchísimo más caro, tanto no solo en petróleo, sino todo el viaje, afectando en lo que son los mercados a un aumento en la inflación, en los costes básicamente de las empresas, y bueno, obviamente el petróleo, el gas y posiblemente la comida por los fertilizantes más caros empiece a salir más caro, ¿no? A mí me preocupa mucho es el cuánto va a durar esto, porque si el estrecho sigue tan cerrado, ya las cosas están estirando mucho, se está estirando mucho la goma. O sea, ¿y por qué os digo esto? La bajada que hemos tenido hoy de oro, o sea, pues hay varias opciones, hay varias razones, ¿vale? Puedes meter volatilidad por cuádruple de buena bruja y todo lo que quieras, pero se está produciendo un cambio y a mí no me gusta si eso se alarga en el tiempo, si en las siguientes semanas, meses, es bajada de oro, subida de rentabilidad de bonos, sobre todo el bono 10 años. Si ese cambio se termina de ajustar, toda esa posible validación del final de un ciclo alcista maduro y un comienzo de un ciclo bajista sería cada vez real, más realidad. Y no solo eso, el peligro de esta inflación también está ahí. Entonces, no sé si, por lo que tú sabes, si en alguno de vosotros hay algún tipo de plan, fechas Yo tentativas, lo que sea. lo que tengo entendido es que básicamente va a durar mínimo unas semanas más, seguro. Pasa que Irán no va a ceder. Ese es el problema. Irán no se va a rendir nunca y se va a inmolar. Entonces, básicamente, lo que puede llegar a pasar es que ahora están armando a los kurdos que están por acá. Acá hay una región kurda en Irán para que esos kurdos empiecen a atacar por tierra a Irán. La única manera de que se abra el estrecho de Hormuz es que tomen la isla de Kard y que tomen las costas de Irán, para que Irán no pueda disparar. De todas maneras, igual los seguros para los barcos, para que pasen por ahí, van a estar carísimos y la mayoría de los barcos no van a querer pasar. Ese es el gran problema. Y también un problema que está empezando a pasar es que están empezando a atacar a refinerías en todos los países, de Kuwait, en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Oman y en Emiratos Árabes. Y para vos armar una refinería de vuelta lleva tiempo. Entonces puede llegar a pasar de que hasta que se vuelvan a armar la infraestructura de vuelta y vuelva, digamos, a venderse el petróleo a la cantidad que se estaba vendiendo antes de la guerra, puede llevar meses. Ese es el gran problema. Lo que yo realmente no entiendo, ahí meto púa con Europa, es cómo Europa, que es uno de los que más perjudicado está con el tener el estrecho de Hormuz cerrado, no va y ayuda a abrirlo. Eso la verdad no lo entiendo. Creo que Irán puso minas navales en esta parte de acá, que solo tiene 33 kilómetros. Y hay solo una parte que, digamos, es suficientemente honda como para poder, digamos, salir.
Irán puso minas navales. Varios barcos que fueron atacados fueron con minas navales de Irán. Y Estados Unidos le pidió a Europa si puede llevar barcos dragaminas, ¿sí? Que son los que se utilizan para sacar las minas navales. Si hay minas ahí, no va a pasar ningún barco. Y los que se van a quedar sin petróleo son ustedes en Europa. Porque además Irán, digamos que sus barcos están pasando. Los barcos de Irán, ¿qué les vende a China y a India y a países por Asia? Son los únicos petroleros que están pasando. A ver, el tema con Irán es que creo que estamos todos de acuerdo que en lo militar no puede competir con Estados Unidos, ¿no? Entonces, lógicamente utiliza sus armas, que ya vemos cuáles son, pero sus armas también están dando resultados de otra manera, a lo mejor con otra gravedad, pero cada día que pasa es una losa para Trump. El mercado creo que no descuenta todavía el peor escenario y puede empezar a impacientarse y cada día que pasa se agrava la situación. Entonces, yo creo que la clave es también lo que dice Javier, ¿no? La duración de todo este conflicto, pues esto va a marcar la gravedad real en los mercados, porque la inflación que se puede generar por un cierre puntual de un par de semanas, bueno, es en cierta medida controlable, pero si esto persiste y se mantiene durante más semanas, durante un par de meses, la gravedad sería brutal, porque las empresas de forma puntual pueden absorber parte de la inflación sin repercutírsela a los clientes, pero llega un momento en el que esto no es sostenible y el efecto dominó es repercutir esa inflación a los clientes y bueno, pues luego tiene un efecto dominó, los trabajadores también exigen que se les suba los sueldos acorde a la inflación que se está generando. Es una situación compleja, pero la subida del petróleo ya es una realidad. Los bienes que se transportan utilizan petróleo en su mayoría y ya la inflación va a empezar a hacer estragos en breve. Y bueno, pues yo creo que es una situación que se puede complicar mucho. A partir de un mes, mes y medio, 2 meses, el dolor puede ser terrible. No creo que llegue a tanto, pero cada día que pasa, cada semana que pasa, esto se va complicando más. Igual, yo te hago una pregunta. ¿Por qué los políticos que le ponen impuestos al petróleo, por qué en este momento así, donde hay una crisis, ¿por qué no les sacan los impuestos? Creo que en Europa, no sé si había escuchado que en España tenía un 30% el gas o el petróleo, cuando vos cargabas nafta. Si vos sacás ese impuesto, 50, bueno, si vos sacás ese impuesto, básicamente no suben los precios. Claro, a ver, y en otras situaciones sí que el gobierno ha rebajado el precio de la gasolina pagando una parte, o no recuerdo exactamente cómo era la fórmula hace unos años con el tema de Rusia y Ucrania, pero lo ha hecho anteriormente. Probablemente, si esto se mantiene, tomarán medidas de alguna forma para paliar un poco esta subida, pero ha sido muy brusca en apenas un par de semanas. No sé realmente qué fórmula, pero estoy seguro que algo harán como parche para rebajar un poco, pero al final es inevitable que los precios suban. Yo creo que no hace falta que hagan nada y que la propia economía va a hacer que si el precio del petróleo suba, caiga igualmente con la misma fuerza, ya que un petróleo por encima de 100 no es sostenible para la economía. Estamos hablando solo de la oferta, pero también tenemos que mirar la demanda. Porque un petróleo por encima de 100 durante un año lo que te va a llevar es a una recesión mundial. Mientras la demanda va a caer y el precio del petróleo va a caer. Entonces, yo no sé, ¿qué consecuencias podemos esperar a corto plazo? No lo sé. Diría que son totalmente impredecibles y que lo más sensato es no operar el corto plazo. Es decir, mañana, no sé, mañana Trump se levanta y dicen que han llegado a un acuerdo, mercado verde. Mañana dice que no, que bombardean X, mercado rojo. Lo que tenemos que mirar es si es estructural o si es temporal. Y para mí esto, lógicamente, es totalmente temporal. El problema de Irán es que puedes reducir su fuerza militar de 10 a 5 muy fácil, incluso de 5 a 2, pero llegar de 2 o de 1 a 0 es muy difícil. Eso ya implica fuerzas terrestres. Pero no creo que puedan alargar esto mucho más y con todos los amigos que habéis dicho que están haciendo a su alrededor, me parece que es un problema de corto plazo
y que como tal, pues para mí lo mejor es a nivel cartera no operarlo. Incluso, bueno, operarlo con vistas a largo plazo y poder beneficiarse de ello. En cuanto, por ejemplo, los bonos, al final, ¿qué es lo que más pesa en mi cartera? La premisa lógica es lo que todo el mundo habla, ¿no? Que se ven afectados negativamente, porque la inflación futuro está aumentando, esperando, ya que el precio del petróleo aumenta. Y con ello, pues bueno, pues los tipos de interés se van a mantener más altos y los bonos sufren. Ahí es donde todo el mundo llega ahí, pero hay que mirar un poco más allá y ver qué sucede si pasa eso. O sea, si hay una inflación sostenida durante un año, 2 años por encima, o sea, un petróleo por encima de 100 y una inflación alta y unos tipos de interés altos, lo que te va a llevar es a una recesión. Y por eso es por lo que yo, si los bonos suben en rentabilidad, lo que hago es acumular. Lo que hago es acumular y acumular. Porque después la caída de rentabilidad y la subida en precio va a ser mucho más fuerte. Y esto es algo temporal y la propia economía va a hacer que sea así. Y otro dato también, es que veo mucha gente, no, cuando sube el precio del petróleo $10, la inflación sube X o el crecimiento baja X. Eso es cuando sube y se mantiene durante un año. No que suba y esté una semana el petróleo en 100, eso no afecta a nada. Entonces, yo ampliaría miras, miraría a largo plazo y de operarlo sería beneficiándome mirando a largo plazo. Para mí la clave es esa, ¿no? Estamos hablando de algo coyuntural de corto plazo o algo que se va a mantener un poco más en el tiempo. Yo, la verdad que de geopolítica entiendo poco y no lo sé. Espero que sea algo puntual, pero ¿a partir de qué momento lo podríamos considerar grave y sostenido en el tiempo? Yo creo que en 3 o 4 semanas más el mercado se puede empezar a poner nervioso. Creo que no está descontando el peor escenario, ni mucho menos. No, yo creo que es, a ver, si quieres niveles, niveles es SP en 6.000, más o menos, 6.000, me atrevería a decir exactamente, lo tengo por aquí abierto, 6.050, el oro en, bueno, el oro ya ha tocado un nivel relevante, pero bueno, ya sería 3.400 y sobre todo, en base a lo que estaba diciendo David, los bonos, es que la clave ahora mismo están en los bonos. Como los bonos se disparen en rentabilidad, sobre todo el de 10 años, y se mantenga, y te digo a lo mejor un par de meses, ¿vale? O sea, los bonos normalmente suelen ser un poco más tranquilos que otros tipos de activos. Bueno, de hecho os lo digo mucho más claro, es decir, todo a nivel puramente bursátil, ¿vale? Simplemente puramente bursátil, viendo indicadores, la línea, o sea, es decir, el momentum que te dan los bonos, o todos los bonos CEF, te comentaba que la liquidez, pues de momento se quedaba ahí. O sea, es decir, que no estaba habiendo grandes flujos de liquidez hacia renta fija o hacia niveles más defensivos fuera de, pues lo que en su momento de defensivo principalmente, que me acuerdo que pues por ahí subió algunas cosas de defensivas y alguna cosa un poco más suelta porque bajó todo lo demás. Ahora mismo no están, o sea, la liquidez no está tan clara que vaya hacia los bonos pues más de corto plazo. O sea, se están centrando un poco más en el largo plazo y es lo que está también comentando David. Como esto siga así o llega a un punto de un 5%, normalmente para mí el cruzar de manera consistente el 5% sería muy importante, pues ya tendríamos que lo que os decía, o inicio de ciclo alcista, esta inflación sería demasiado porque ya para eso necesitamos varios trimestres, pero ya inicio de ciclo bajista tendríamos que empezar a valorarlo, por lo menos empezar a ver un lateral muy fuerte, que ya yo diría que ya estamos en ello desde hace meses, pero bueno, por intentar confirmar suelo de un canal lateral. Yo creo que va a durar 2 meses más. Estamos en un momento de sobrereacción típica en el mercado. Sí, O sea, yo solo os digo que la guerra de Rusia y de Ucrania sigue viva. Y mirar lo que se movió cuando se inició, mirar lo que se movía el mercado. Hoy nadie habla de ello. Nadie habla. Mientras, el mercado da igual. Mientras la guerra puede seguir, pero mientras el estrecho de Hormuz está abierto, ya está. La crisis de petróleo ya está. Eso es. Ese para mí es el punto principal. O sea, se pueden estar matando todo lo que tú quieras, pero si la economía mundial, si no le tocan el dinero, que en este caso lo están tocando, si no tocan la economía mundial, precisamente en otra charla que tenía en otro podcast lo estábamos comentando, o sea, estábamos revisando
aunque luego vamos a entrar un poco más con ello, estábamos revisando comportamientos del propio SP500, o sea, iban marcando, hay un indicador en TradingView, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, offline si queréis os lo paso, que te va marcando puntos exactos de cada una de las principales guerras desde 1800 y pico hasta la actualidad. Y si no coincidía con que le tocaba de alguna manera la economía a Estados Unidos o en aquel momento Europa cuando estaba más relevante, el ciclo económico, con perdón, se la pelaba bastante en las guerras que hubiese. Incluso guerra de Balcanes, que es una que nos tocó bastante cerca hace 30 años. Le daba absolutamente igual, siempre y cuando no le tocara el bolsillo. A ver, guerras ha habido, hay y habrá siempre. Y está claro que al mercado lo que le afecta es pues lo que comentáis. El tema es que con el cierre del estrecho de Hormuz, bueno, si esto se mantiene, también incentivará de alguna forma a que otros productores, a lo mejor que no producen porque es más caro, por otros temas, pues también produzcan más. Y al final se buscan alternativas. El mercado se va equilibrando de una forma u otra y saldrán otros productores que a lo mejor no les interesa producir a precios bajos, pero ya con un barril de petróleo a precios más elevados, pues sí les compensa. Entonces, bueno, alternativas siempre hay y yo creo que el mercado se va equilibrando y buscará soluciones si esto se complica. No, sí y no. O sea, estoy de acuerdo contigo en el tema de la autorregulación del mercado, pero mira lo que pasa con el gas aquí en Europa después de todo lo que pasó en 2022. O sea, no se ha llegado a recuperar. Mandaron el Nord Stream a tomar por saco y gas licuado de Estados Unidos o alguna cosa por ahí del norte de África y a tomar por saco la economía alemana que se basaba en un modelo energético muy barato, ¿sabes? Es decir, Claro. Pasa que Europa cometió un error muy grande que fue cerrar todas las plantas nucleares de energía. Entonces, eso también deberían volver a abrirlas porque la verdad, y abrir más incluso, porque es la única manera de que dejen de depender tanto o sea, de Rusia o de Medio Oriente, del norte de África o de Estados Unidos. O sea, dependen absolutamente de lugares que son totalmente volátiles. Ese es el gran problema que tiene para mí Europa. El único que está salvado es Noruega, que es el único que tiene petróleo. Pero también, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos, en tema energético, es totalmente autosuficiente. O sea, no necesita comprar nada de afuera. Ellos producen todo lo que usan y les venden a ustedes. De hecho, están haciendo profits, vendiéndole el gas licuado ahora más caro y el petróleo más caro a ustedes. Lo malo también es que Rusia ahora está vendiendo más caro el petróleo también, entonces eso también complica a Ucrania. Yo lo que no entiendo realmente es, no entiendo a Europa cómo pretende que Estados Unidos lo defienda, pero después cuando Estados Unidos le pide una ayuda, desaparecen. Eso, la verdad, a largo plazo, siento que la OTAN va a desaparecer, en mi opinión. Y eso va a hacer que sea una espiral en donde Europa se complique bastante. Europa como tal no existe. O sea, tenemos 6 Europas diferentes. Entonces, ahí está el problema. Y lo que Y por comentáis ejemplo, también de... Bueno, sí, acaba ya. una cosa que dicen también es que, por ejemplo, en España, ahora que no le están dejando usar las bases que tiene Estados Unidos ahí, Estados Unidos puede ir tranquilamente a Marruecos y poner las bases ahí y Marruecos no le va a decir nada. Y eso a ustedes no les conviene. Entonces, para mí tampoco es, por ganar unos votos, están haciendo cosas que no son inteligentes. La verdad es que no se entiende la postura de Europa. Hay a veces que tenés que mamar. y que Con el tema, decías, no, que con el tema del gas también, pues del gas, en este caso licuado, ¿quién es el gran ganador, no? En el tema de Rusia y Ucrania, por ejemplo, pues Estados Unidos se convirtió en el proveedor principal de Europa, con esos barcos
porque bueno, el gas natural lo que tiene es que no tiene esa facilidad de guardar en reservas, no está tan preparado para poder contener grandes cantidades, como por ejemplo podría ser el caso del petróleo. Y claro, Estados Unidos pues proveía a Europa durante esa época y eso ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, ahora con esta nueva situación también, que el 20% del gas natural licuado va por el estrecho de Hormuz. Si eso está bloqueado, ¿quién te asegura que puedes conseguir esta mercancía, bueno, de forma segura? Pues Estados Unidos. Y además Estados Unidos está incrementando su capacidad de producción a lo largo de todos estos años. Entonces es un ganador también en ese terreno. Venezuela te diría que también, si empiezan a hacer las cosas bien, son uno de los países con más petróleo de todo el mundo y gas de todo el mundo. Así que Venezuela también es un buen candidato a que pueda proveer a Europa. ¿Cómo creéis? O sea, es decir, ¿cuáles son las claves que pueden hacer que esto se acabe? O sea, es decir, dejar a Irán en paz, poner algún títere, ¿qué podemos hacer? Que Irán se rinda o que los países árabes del Golfo Pérsico hagan mucha presión y Estados Unidos tenga que dar marcha atrás. Siendo como es Trump, mira que me extraña, pero bueno. En fin. ¿Qué nos estás poniendo por aquí, Miquel? Nada, un poco lo que os comentaba, ¿no? Cómo Estados Unidos ha incrementado en apenas una década su producción de gas natural licuado, ¿no? Y al final eso en parte es para uso propio, pero en parte lógicamente es para exportar también. Entonces está saliendo beneficiado indirectamente, no lo sé a lo mejor, pero está saliendo beneficiado de todos estos conflictos de una forma u otra, tanto el de Rusia y Ucrania como este, al final con el bloqueo a Rusia, que no es todavía al 100%, porque todavía se sigue importando gas ruso, aunque en cantidades pequeñas, pero Estados Unidos está adquiriendo más cuota de mercado y eso es evidente. Qué barbaridad, ¿eh? Fíjate que hace 10 años estaba prácticamente en cero y ahora está líder. Madre mía. Sí, sí. Vaya diferencia. En fin, la verdad es que estamos en un momento complicado. Si las cosas siguen sin, ¿cómo se llama?, estabilizarse geopolíticamente, pues vamos a seguir con el rojo. Ya veremos hasta qué puntos, pero sin duda es algo complicado. Os ponía también las expectativas de recortes de tipos por un momento, cómo han cambiado un poco en apenas unas semanas, bueno, por el miedo a un posible repunte inflacionario, que bueno, pues que hace que las expectativas de recortes se diluyan un poco y los bancos centrales, en este caso la Fed, pasa un poco más a estar a la expectativa. No sé cómo veis esta situación. David, ¿a ti qué te gustan mucho los bonos? Estaba mirando Polymarket para comentaros que se está cotizando ahora mismo que Estados Unidos entra en Irán antes de fin de mes un 20% para el 30 de abril, es decir, dentro de poco ya un 50% y para diciembre ya un 65%. Digo, para cotizar más o menos cuánto puede durar esto. Estados Unidos entra ya en Irán físicamente. Y tema importante, ¿cómo está lo de la apuesta de la venida de Jesucristo este año? Porque yo creo que a lo mejor están un poco correlacionadas. Mira, y Eso es relativo. sobre si hay un nuevo líder en Irán, también básicamente lo mismo. Sí, porque no creen que vaya a durar mucho vivo. A ver, el problema, yo creo que no va a pasar, porque de esto aprendió Estados Unidos mal y bastante fuerte, pero poco también, no sé quién de vosotros lo ha dicho, creo que ha sido tú, David, lo del tema de reducir las fuerzas, que se convierta en un Vietnam 2.0. No creo que llegue a tanto, no creo que se tiren 18 años o 19 años, no sé ni cuánto duró la guerra de Vietnam, o sea, sé que empezaron en el 55, 56 y acabaron en el 70 y tantos, o sea,
No creo que lleguemos a estas barbaridades, pero Ahora todo es mucho más sencillo. A ver, el régimen Mira cómo han iraní, liquidado al líder. Al líder, al supuesto que se ha puesto de líder, no sabemos si está vivo. Y nadie quiere ser el líder de Irán. hombre, con el tema de los drones, No creo que aguante mucho de esa manera, ¿no? Si ni siquiera alguien quiere ser el líder de Irán. Supuestamente está malherido. a ver, Los de el Israel le han no- dicho que no le hagan un seguro de vida, que ellos no lo harían. Miquel, Sí, a ver, yo creo que el régimen iraní es un régimen preparado para sufrir y para aguantar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y va a morir matando. Bueno, pues ha resistido en otras situaciones no tan graves, lógicamente, no un ataque así de directo de Estados Unidos, pero bueno, hasta que aguanten sus fuerzas, esa va a ser su estrategia. Yo no creo que la rendición pase por su mente realmente. No sé cómo acabará. Realmente tampoco tengo muchos conocimientos de geopolítica, pero no va a dar su brazo a torcer y va a aferrarse como sea y posiblemente incluso se radicalice, incluso los posibles sucesores que puedan ir entrando. Pero bueno, es una situación difícil, lógicamente, entrar y estar en el disparadero literalmente. hay una Para mí hay variable. grandes probabilidades de que haya guerra civil, porque tenés muchas regiones. Irán es un país multiétnico donde tenés muchas regiones que son separatistas, tanto los kurdos como una región que son de Azerbaiyán, otra región que son baluchis, que son como los de Pakistán, una región que son talibanes cerca de Afganistán, al sur tenés una región que es mayoría árabe, es un país multiétnico. Para mí, lo más probable es que entre Estados Unidos, los kurdos empiecen a atacar y ahí se armen tole tole en donde básicamente van a morir luchando, como dijo Miquel. Pero lo principal es que en el momento de que si Irán dice, ok, te damos el uranio enriquecido y andate de acá y termina la guerra, termina la guerra. O sea, Estados Unidos lo que quiere es el uranio enriquecido que tiene Irán bajo tierra, porque Irán no puede tener bomba nuclear. Es un país que básicamente acaban de matar a más de 30.000 civiles que estaban por protestar contra el gobierno. O sea, no puede ser un país que básicamente es un régimen. Matan a los homosexuales. Hoy colgaron a 4 personas que habían agarrado en las protestas, las ahorcaron. O sea, es como estar hace 10 siglos atrás, ¿entendés? Con simplemente anular la isla de Kar, que ya han dicho que van a entrar y se la va a quedar Estados Unidos, ya mandas a la Edad Media, a Irán. O sea, el 90% de la economía es esa isla. Y la pueden bombardear si quieren. Que en mal momento la bombardearían y mira, sufrirían el petróleo alto durante un mes. Consecuencias. Pero alargar no se va a alargar. Y una cosa, y con esto cerramos este gran tema y pasamos al debate, pero sí que quiero que aquí lo comentéis un poco, tanto a nivel financiero como a nivel, vale, opinión o lo que sea, políticos, pero también muy orientado financiero. Recordad que estamos en un podcast de finanzas. ¿Qué pasa con China y Taiwán? Porque ha habido movimientos también de China y Taiwán y los mercados asiáticos, vale, el Kospi, Corea estuvo bastante afectado, pero yo estoy viendo movimientos en Hong Kong y sí, obviamente, está tocado, pero no tan tocado. Entonces, ¿por qué no se dice nada de los movimientos de China hacia Taiwán? A ver, Ian. Es un cisne negro que puede llegar a pasar de que China aproveche el momento para atacar Taiwán. Me parece poco probable, pero también una de las razones por las que está bajando mucho las bolsas asiáticas es porque ellos compran la gran parte de su petróleo a los países árabes. Entonces, básicamente, se van a quedar sin petróleo. O van a tener o les va a salir muchísimo más caro traer el petróleo desde otros lugares, y va a haber una competencia en donde van a tener que competir entre los países asiáticos para ver
quién tiene el barco de petróleo, como fue en 2022, donde básicamente había un barco que estaba en las puertas de que es un país como Sri Lanka y aparecía a Europa y pagaba el doble y se iba a Europa. ¿Entendés? Entonces, para mí, ese es el gran problema que está pasando allá. El petróleo, que la mayoría del petróleo sale de ahí. A ver, ¿qué estés compartiendo, David? Léelo si quieres. Bueno, que pues eso, China está, ¿cómo se llama?, sitiando Taiwán mientras América está luchando contra Irán. Y el timing no es coincidencia, pues es que es justo lo que se estaba diciendo, que es que no hay ninguna sorpresa. Y con todo el tema que os decía yo de los drones, que encima, pues, zonas como Shenzhen o zonas tan súper tecnológicas como tiene China, como se ponga a sacar drones, se queda solo. Está la cosa, me sorprende mucho que sí, que en el día a día lo que es realidad ahora mismo es el ataque que tenemos de Irán, pero lo de Taiwán es cosa seria. Y si llega a pasar eso, básicamente, olvídate. O Sí. sea, todos los microchips, toda la producción de empresas occidentales en China, básicamente ahí eso sería una caída grande. Pero como dijo Warren Buffett, básicamente, si no estás, si no querés perder más del 50% si no estás dispuesto a perder más del 50% en tu cartera, directamente no inviertas. Entonces, para mí, a largo plazo, hay que tener huevos de acero como los de los toros en las bolsas alrededor del mundo y soportar el sacudón. Sería volver al Nokia eso, ¿eh? Al Nokia ese ladrillo, volveríamos a ello. Pero bueno, es algo que siempre está ahí, siempre va a estar ahí y yo no lo veo que se llegue a materializar. Creo que... Hombre, si pasa se liaría bastante, la verdad, pero bueno, no hay que descartarlo. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que va pasando, vamos a ir monitorizando día a día, semana a semana. Las cosas, pues, son de alta incertidumbre, pero bueno, mientras el estrecho siga cerrado, pues vamos, yo creo que vamos a seguir como nuestras gafas. Ojalá sigamos como el fondo de David, pero la tendencia es la tendencia. Volveremos. Efectivamente, volveremos al verde. En fin, pasemos a cosas un poquito más leves. El mercado ha pasado hasta guerras mundiales, o sea. Efectivamente. Ya perspectiva de largo plazo, salirse un poco de la... Y ha pasado hasta tu empresa india, o sea, es decir, ha pasado de todo. O sea que... Vamos con Si el debate. mercado se recuperó de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, es una guerrita más, pasa nada. Miquel. Bueno, dejamos de lado el tema guerras y nos vamos con otros temas. Venga, pues hoy os lanzo una pregunta y es en torno a qué cualidades creéis que debe tener un buen inversor. Puede ser una cualidad relacionada con formación académica, una cualidad de psicología, una cualidad de forma de ser. ¿Cuál creéis que es la cualidad más importante que diferencia a un buen inversor? Yo te diría que comprender y maximizar las ganancias ajustadas al riesgo. Para mí es un concepto clave que todo gran inversor domina y sin ello es imposible para mí ser un buen inversor. Que ojo, no tiene nada que ver ser un buen inversor, para mí un buen inversor lógicamente necesita conocimientos, no tiene nada que ver ser un buen inversor con haber tenido o con tener buenos resultados. Pues claro, podemos meter a 1000 personas a tirar monedas al aire y una persona pues tendrá 10 veces cara. Y diríamos, hostia, qué suerte tiene este tío. Pero aquí en los mercados, cuando eso sucede, decimos, hostia, qué buen inversor es ese tío. Ese tío no es un buen inversor. Entonces, yo diría que comprender y ajustar las ganancias ajustadas al riesgo para mí es la clave. Eso que tú dices aplicado a inversión se llama el monkey test, el test de los bonos. Sí, con bonos podría ser lo mismo. O sea. Sí, o sea, buscad, o si queréis un día de estos lo vemos con más calma, pero eso es el monkey test, que tú puedes poner a un mono a lanzar dardos con los nombres de las diferentes empresas del S&P 500 o de lo que sea, y estadísticamente puede ser mucho más rentable durante varios años que el benchmark.
durante toda su vida, si quiere. Durante Sí. 50 años puede superar el mercado. Efectivamente. Pues en mi caso es un poco por esa vía. A ver, es que he visto de todo. Es que en los 20 años que llevo aquí liado con los mercados, es que he visto de todo. He visto gente que son eminencias que no se han comido un mojón y he visto gente haciendo scalping, es decir, trading de muy poca frecuencia, con 2 medias y con una RSI y hacerse de oro. Entonces, lo que sí que he visto un poco por intentar poner algo en común. A ver, normalmente lo llamamos psicología, pero es que son varias cosas. Es decir, es capacidad de observación, es tener calma, donde está también la psicología, porque no es tanto solo psicología interna, sino también psicología de comportamiento, leer un poco cómo está el entorno, ¿sabes? En este caso, pues imagínate, los que hubiesen estado medianamente espabilados hace 2-3 semanas, en cuanto leyeron se cierra el estrecho de Hormuz, incluso no antes, en cuanto leyeron se cierra el estrecho de Hormuz, le hubiesen metido ¿cómo se llama? Le hubiesen metido al petróleo con haber gestionado un poquito la posición, prácticamente hubiesen hecho el año. Entonces, un poco eso, un poco de conocerse bien, es decir, conocerse bien por saber el tipo de inversor y el tipo de riesgo que tiene uno, también muy orientado al tema de David, y luego conocer bien el entorno geopolítico o por lo menos el entorno donde se mueve a niveles de inversión. Ya digo, si es más trader de corto plazo, si es más algorítmico como es mi caso, si es más value, pero es eso, he visto, ya digo, conozco gente que se sabe todo, que tiene sistemas, incluso sistemas súper rentables, sean algorítmicos, o sean manuales, o sea, de lo que sea, pero que la cabeza les ha traicionado muchísimo. Entonces, es un compendio de varias cosas. Yo diría psicología, por poner una palabra, pero psicología en varios aspectos. Yo pienso que básicamente es 95% mental, entonces lo más importante para mí es la parte mental. Que puedas, digamos, soportar las caídas y no te vuelvas loco cuando sube el mercado y que te mantengas sereno. Entonces, para mí diría que disciplina y paciencia. Y disciplina, paciencia y tener un sistema. Eso es lo que necesitas. Yo creo que Disciplina, nuestro sistema va a ser contratar a algunos de estos monos rentables y irnos tranquilamente a la playa. El mono Bunch pinta, ¿eh? Sí, Ya sí. tiene novia. ¿Qué consideráis qué factor es más importante? ¿El conocimiento o la psicología? Igual es simplificarlo mucho, pero... Para mí es la psicología, porque alguien que no tiene conocimiento puede comprar el S&P 500, meter todos los meses un puchito y hacer interés compuesto y básicamente le va a ganar al 95% de todos los inversores que hacen gestión activa. Entonces, para mí es totalmente la psicología lo más importante. Para mí el conocimiento. Ya que al final el conocimiento es lo que te hace la psicología. Si tú estás seguro de lo que estás haciendo, si tú tienes conocimientos de lo que estás haciendo, es lo que te hace que estés seguro. Y es lo que hace que psicológicamente funciones. O si tienes una simetría buena, si sabes buscar la convexidad, si tú sabes que cuando fallas vas a fallar, porque todos vamos a fallar, todos nos vamos a equivocar, pero si sabes que vas a perder poco y ganas mucho cuando aciertas y sabes hacerlo, no necesitas nada más. Es que estoy de acuerdo y en desacuerdo con los dos a la vez. O sea, es decir, que para mí sería la psicología aplicada al conocimiento. O sea, lo explico. El caso que dice Ian es muy bonito si no fuésemos animales tan racionales. Y es justo un poco también lo que estaba diciendo David. O sea, es decir, si tú eres capaz, si vosotros conocéis a gente que empiece a poner su dinero con aportaciones periódicas, o sea, hacer un DCA puro sobre el papel, conozco muy poca gente que lo cumple. O sea, para eso tienes que estar ultra desapegado del mercado o ultra desapegado de las emociones que te puede ir produciendo ver el portafolio cada X tiempo, sobre todo cuando las cosas van mal que cuando las cosas van bien. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, es que para mí sería psicología en ambos casos, una cosa también para aprender y en otro conocerse. Pero es que sin ambas cosas, es que os vuelvo a decir lo mismo. O sea, el DCA a muy largo plazo, como tú dices, Ian, puede ser de puta madre, pero como te pille algún día en depresión, como te pille algún día medio raro, como no estés
con una estabilidad emocional relativamente fuerte, sobre todo cuando vienen curvas, A mí, complicado. a mí, Javier, Por eso es disciplina, paciencia y el sistema. estos días, Javier, me han escrito un montón de personas que estaban muy nerviosas con la Claro. cartera. Claro. Estaban muy nerviosos. Y estoy orgulloso de ellos, de que no todos se han mantenido. O sea, tengo el mismo número de copiadores y están aumentando capital. Yo, Pero sí, pero están nerviosos. Yo, por decir algo, elegiría a lo mejor psicología porque creo que con un conocimiento bastante limitado, sin tener un conocimiento muy profundo, creo que se pueden conseguir rendimientos bastante decentes y bueno, hay formas de hacerlo sin complicarse demasiado la vida hoy en día. Indexándose y teniendo 4 o 5 productos no hace falta tener demasiados conocimientos y es más importante a lo mejor la psicología y ser capaz de aguantar cuando hay que aguantar y de aportar más cuando hay que aportar más. Creo que se puede componer una cartera bastante básica con unos conocimientos no demasiado grandes, bastante básicos, pero bueno, es mi opinión. La capacidad de resistir para mí es crucial. Que lo único que necesitas de conocimiento es saber cómo abrirte una cuenta en un broker, saber cómo depositar y programar la compra y que se deposite automáticamente se compre. Es lo único de conocimiento que necesitas hacer para hacer DCA con el S&P 500. Y Es lo único que necesitas. y Después es la psicología. Y el conocimiento de qué es lo que suele pasar cuando hay alguna caída fuerte o algún repunte fuerte o cosas por el estilo. Eso es. Es que eso es lo que te da la capacidad de resistir. El conocimiento de ello. Porque os vuelvo a decir lo mismo, o sea, o sois unos monjes que ojalá, o sea, que es decir, siendo súper purista estoy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Pero es que el purismo, o sea, vuelvo a decir lo mismo, somos animales racionales. O sea, perdón, animales, efectivamente, o sea, somos ultra sentimentales. O sea, no sé si es el cerebro este reptiliano, nos domina en no sé cuánto % a la hora de las decisiones, y en este caso, o sea, nosotros los Si somos sentimentales, somos emocionales, no racionales. somos emociones que intentamos razonar. Y ahí está el problema, ¿vale? Por eso te digo que si la gente consigue algo tan sencillo como hacerse un DCA a 40, 50 años y obviamente un poquito de suerte con el timing de no pillarse un máximo en un superciclo, porque entonces puede tener 10, 15 años, bueno, si está haciendo DCA un poquito menos, 8 o 9 años hasta volver otra vez a recuperar toda la bajada. Es estadísticamente muy complicado tener ese perfil si no tienes un mínimo de conocimiento. Está conectado. O sea, estoy de acuerdo con vosotros que, sobre todo ahora más que nunca, con 4 cosas puedes tener una cartera sólida y rentable. No necesariamente necesitas batir el benchmark, pero sólida y rentable, sobre todo por el riesgo, por estar tranquilo. Pero nos gusta meter mano. Somos muy, pues eso, si algo funciona, lo de si algo funciona no lo toques, y os lo dice un ingeniero. Aún así, cuando son temas de dinero y cuando es algo que te toca tanto la patata tan emocional, es que es muy complicado de controlarlo, es muy complicado. Y sin el conocimiento, más complicado todavía. Buen debate nos has traído, Miquel. Esta yo creo que es un poco más fácil, pero ¿creéis que hace falta tener un conocimiento nivel carrera universitaria del mundo financiero / económico o realmente no es necesario? Creo que ya No. intuyo, pero... No, y dejadme empezar y incluso aquí te diría que es hasta lo contrario. Y añado una, ¿eh? Se puede aprender de forma informal en tu tiempo libre y ser un buen inversor. Al revés, En mi caso. es muchísimo mejor no Sí, obtener los efectivamente. riesgos Efectivamente. Sí. Sí. Yo aprendí, digamos, haciendo diversos cursos online, estudiando por mi cuenta, y después fui en Barcelona a hacer un curso en una academia que se llama ISEFI para el EFA, y eso, digamos, me amplió, pues yo primero estaba muy en un nicho, digamos, los cursos que había hecho, que era Forex y un poco de acciones, y ese curso, digamos, me abrió la cabeza a ver otros tipos de productos de inversión, y
Yo creo que con un curso institucional de un instituto financiero y después haciendo cursos que sean del nicho en donde vos querés especializarte, sea acciones, sea forex, sea cripto, lo que commodities, lo que sea, ya está. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo normalmente cuando me preguntas lo que digo, o sea, métete en algo, normalmente siempre digo, lo indexate en el S&P 500 por intentar algo pues un poquito más de sesgo alcista, un poquito más variable, y a partir de ahí ir ampliando conocimientos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, tener una visión un poco más general de qué es cada cosa, cada tipo de activo, y en función de cómo te vayan resonando las cosas, pues te vas a meter por un lado o por otro. O sea, no necesariamente te vas a quedar solo con renta variable, o te vas a quedar solo con cripto, te vas a quedar solo con tal. O sea, es un poco también lo que me pasó a mí. O sea, yo vengo de, o sea, ya lo sabéis que yo soy teleco, o sea, yo vengo de formación muy técnica. Entonces, llegó un momento que efectivamente barrí todo, prácticamente todo, y me he quedado con, pues, según para qué, o según el estado en el que estoy, pues me quedo con unas cosas u otras, o me meto más en unas cosas u otras. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Ian. Sin que sirva de precedente, pero estoy de acuerdo contigo. El problema de carrera, máster, es que te pasas 7 años enseñándote que 1 más 1 son 2, y luego llegas al mercado y no es tan sencillo. 1 más 1 no son 2. Son 7. Y, sí, y ya te quedas, ya no puedes salir de ahí. Ya tienes eso metido en la cabeza y creo que es contraproducente. No, y volvemos a lo mismo. O sea, es decir, es que un 2026 como hemos tenido, de madre mía haciendo máximos en muchas cosas y que parecía todo tirado, me meto en oro y en 2 cosas más y la voy a romper, porque ha sido prácticamente 2024-2025, la gente decía me meto en oro y en IA, o en 3-4, algún stock picking aprovechando la renta variable está hacia arriba, y a mucha gente le ha ido bien y me alegro por ello, pero claro, se han visto con que se ha cerrado el estrecho de Hormuz, han bajado, no sé, muchos de nosotros estábamos comentando antes, que yo ya he bajado, yo tengo un drawdown de casi un 10, que para la cartera que tengo construida en Toro es un huevo. Entonces, o sea, que alguien le baje un 10 en 2 meses, no lo aguanta, ¿eh? Hay mucha gente que no lo aguanta. Mucha gente que no lo aguanta. Y es donde, efectivamente, pues por mucho conocimiento que tengas externo de los libros, si no tienes el conocimiento de aquí interno, malo. Miquel, que estás muy calladito. Sí, a ver, y eso se traslada en nuestro caso incluso más con nuestros copiadores, ¿no? Porque por un lado está tu capacidad de resistir psicológica, pero luego está la de tus copiadores. Y transmitir eso bien a tu comunidad también es importante para que, aunque tú tengas las ideas claras, tu comunidad también sepa muy bien lo que estás haciendo y sea capaz de resistir y te sigan y no vendan en el peor momento. Entonces, bueno, yo creo que es una complicación más, un hándicap más, gente que se te va del barco, aunque tu estrategia pueda ser correcta o no, pero en algunos casos puede ser correcta. Gente que abandona el barco por, bueno, pues por miedo, por nerviosismo, por incertidumbre, en un momento que a lo mejor puede ser cercano a un rebote, porque está siguiendo tu estrategia de rajatabla y esa estrategia incluye pues momentos de sufrimiento, lógicamente. Por culpa de YouTube. YouTube ha aniquilado a más millonarios. Vamos. Menos. Y por culpa de consumir la gran catástrofe de Irán, vende todo ahora, tal, el pánico de no sé qué. Eso es lo que está haciendo destruir los futuros millonarios hoy en día. Ya, pero también muchas veces volvemos un poco también a lo mismo, ni tienen el conocimiento suficiente o tampoco tienen la cabeza, ¿vale? La cabeza, llámalo huevos, llámalo salud emocional, llámalo como quieras, para poder hacer ese tipo de cosas. Yo creo que vivimos hoy en día en un mundo donde queremos todo ya. Sí. Entonces ese querer todo ya hace que la gente no tenga paciencia. Y estamos pegados a las pantallas, vivimos en un mundo donde necesitamos tener gratificación inmediata, y la verdad es que el promedio de la gente no está dispuesta, o no es que no esté dispuesta, sino que no puede psicológicamente aguantar un tiempo a poder tener los profits. Entonces, por eso hay muchas veces que cuando a mí me copian, miro el perfil y yo ya veo si va a durar o no va a durar, básicamente.
básicamente es muy fácil darte cuenta, porque si es un perfil que viene perdiendo plata consistentemente y ves y ves un poco el historial, si es que es público, y copió a muchas personas y dejó de copiar a muchas personas o vendió muchas cosas, básicamente es un poco entender cómo es el juego, no tratar de controlar lo que no puedes controlar y como dijo bien Mikel, tratar de buscar la manera de comunicar, digamos, paz y tranquilidad en momentos donde no hay paz y tranquilidad. Esa para mí es un poco la cuestión. Esos serán los clásicos que te copian cuando haces un new high y te venden cuando haces un low local, que es Claro. clásica. Incluso yendo las cosas bien, al hilo de lo que decía Ian, de que vivimos en un mundo en el que la gente quiere las cosas ya, aunque las cosas vayan bien, hay mucha gente que deja de invertir, porque empieza a invertir, no sé, ha invertido, no sé, 1.000 euros y dice, he ganado un 20%, 200 euros. ¿Para esto he invertido? Y para 200 euros de mierda, pues me lo gasto todo, ya está, ¿sabes? Ahí rompe el interés compuesto y no pasan. O sea, tienes que pasar, cuando alguien comienza a invertir, los primeros años son complicados en ese sentido. Es que eso no son inversores, Ese es el gran son problema. apostadores. Pero mucha gente comienza así, mucha gente comienza y se pierde ahí. Ese es el gran problema. Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, yo quiero invertir, qué sé yo, pero tengo poca plata y también primero tienen miedo a perder esa poca plata y dicen para arriesgar esa poca plata directamente me la gasto y me compro la ropa que yo quiero o salgo a cenar afuera todos los días o casi 3 veces por semana, 4 veces por semana, me doy todos los lujos que quiero y al final cuando llegás a viejo terminás dependiendo del Estado para poder tener una vida medianamente digna, porque digna te diría que si no tenés tu plata en el colchón, digamos, o invertida, por decirlo de una manera, colchón invertida, no vas a poder tener una vida digna. O tus hijos van a tener que ayudarte. Entonces, para mí, esa mentalidad de largo plazo, a mí muchas veces me gusta mucho viajar, viajé a más de 60 países, vengo de una familia viajera, paro muchas veces en hostels para ahorrar plata y hablo con chicos que están ahí y me dicen, no, vos qué hacés, y digo, no, yo estoy en la bolsa, papá, y me dicen, ¿qué me recomendás para hacer? Tengo, qué yo, 500 euros, 1.000 euros, pero no sé qué invertirlos. Y le digo, mirá, tú no dices nada, no dices nada porque no haces recomendaciones de inversión todavía. No, pero yo, por ejemplo, estoy ahí y les digo, mirá, lo que yo haría, si yo fuese vos, sería comprar S&P 500 o comprar bonos según tu perfil de riesgo, empezar a invertir y todos los meses meter. Y me dicen, pero si todavía tengo 28 años, 29 años, 25 años, ¿por qué me voy a preocupar por el futuro? Entonces esa mentalidad también es la que termina arruinando a la gente porque cuando se da cuenta tiene 40 y pico de años, ya tiene un hijo o 2 hijos y tiene más gastos y entonces básicamente eso arruina a las personas porque cuando comienzan ya no tienen el mismo nivel de poder bajar los costos de la vida como cuando estás en tus 20s y podés, digamos, vivir en los de tus viejos, ahorrarte toda la plata que te entra e invertirla y crecer más rápido. Y a la gente que lo está pasando mal, yo lo que le diría sería, cierra el broker, automatiza tus aportaciones y olvídate, porque bajadas como esta, en un horizonte de 10, 15, 20 años va a haber un montón y bastante peores, porque esta bajada es una bajadita. Y estamos hablando, pues, en el índice un 4 o un 5%, no sé cuánto puede ser desde máximos, otros activos a lo mejor más, como Bitcoin, porque son más volátiles, pero bajadas como estas va a haber. Y es una bajada muy moderada y por ahora bastante controlada. Y cuando viene una recesión como la de 2008, que a lo mejor no viene en una temporada, pero te la vas a comer posiblemente y va a tocar sufrir en muchas ocasiones. Y la gente no está preparada para escuchar eso.
recordad que dentro del sector una recesión se empieza a medio considerar cuando el mercado baja un 20% y 2 trimestres en negativo. O sea, Claro, estamos- claro. Imagínate dónde estamos en comparación a esos niveles. Ujú. Y hay nerviosismo. Recuerden que todo lo bueno llega después del sufrimiento. No hay nada bueno que puedas tener sin sufrir. Un buen asado. Bueno, pero tenés que prender el fuego, tenés que trabajar para pagar la carne. La lotería llega sola. Que te inviten a un buen asado. ¿Cuánta Sí. gente se gasta guita? ¿Cuánta gente se gastará a lo largo de toda su plata en la lotería? ¿Cuánto sería la plata que haría invirtiendo en el S&P religiosamente como lo hace en la lotería? Eso sería un Cero, dato interesante, ¿eh? cero. Cero porque no tienen la mentalidad para tener ese aguante y para tener esa constancia. Cero. Es como lo que decías antes, de total, si me quedan no sé cuántos años para ser mayor. ¿Verdad? Yo a esa gente le digo, pues deja el trabajo también, total. Si igual te mueres mañana, como tú dices, pues deja el trabajo, pide un crédito y vive la vida, ¿no? Si mañana igual te mueres, harías eso. Ay, en fin, ¿tienes alguna preguntilla más, Miquel? Desde luego nos estás haciendo hoy hablar, ¿eh? Hoy te está saliendo bastante bien. Venga, yo creo que vamos a dejar munición para el siguiente capítulo. Bueno, ha sido intenso. Ha sido intenso. Fijaos que hoy hemos dejado muchos temas en el tintero, pero bueno, teniendo en cuenta que esto va a ir para largo, pues los iremos tocando en siguientes capítulos. Chicos, habéis estado genial. Ha sido una buena vuelta este capítulo de 13+1 y sobre todo, pues poder volver a veros a vosotros. Estoy deseando a ver si me quito estas gafas y nos quedamos con el fondo de David, a ver si pasamos del rojo al verde. Y sobre todo, quedaos con lo que hemos dicho, es decir, conocimiento, si os gusta tener ese conocimiento, pero sobre todo cabeza. Y cabeza no es solo saber muchas cosas, sino también conocerse y saber reaccionar a esas emociones. Así que bueno, capítulo número 14, nos quedamos aquí. Comentadnos muchas cositas, si queréis algo de lo que hemos puesto, o si queréis que traigamos a más gente, que hace tiempo que no traemos a nadie, en fin. Lo que queráis, encantado de leeros. Pero eso sí, queremos que sigáis ahí, que nos comentéis muchas cosas y que nos veáis en el siguiente capítulo. Así que, adiós.